Buenas, es un gusto saludarles, colega. Como les había comentado, por alguna razón, la clase del sábado pasado, del sábado 23, por alguna razón no se grabó correctamente. Entonces le estoy entregando esta clase pregrabada sobre el tema que desarrollamos ese sábado, sobre el módulo 2, que es la matriz de riesgo en la contratación de talento humano. Ya ustedes saben que con este tema cerramos el módulo 2. Bien, ¿por qué hablamos de riesgos? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es algo que hemos venido comentando. Hay que ubicar al talento, al perfil idóneo, ¿verdad? Ese talento idóneo para la organización. Entonces, esta matriz lo que busca es, primero, que ustedes reconozcan que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer una contratación y validar que ese riesgo no se me esté presentando o si se me está presentando, manejarlo de alguna forma. Y por otro lado, que esta matriz pueda ir creciendo, ustedes la hagan crecer con las características principales de sus áreas de trabajo, ¿verdad? Los posibles casos que se les puedan presentar. Entonces vamos a tomar un ejemplo, pero primero vamos a explicar la matriz. Lo primero que tenemos es, bueno, vamos enumerando los ítems, el nombre del riesgo, una descripción de ese riesgo, una criticidad, es decir, un nivel en el que podemos decir es crítico, medianamente crítico o muy bajo o muy poco crítico. También tenemos las posibles consecuencias que puede traer, por ejemplo, hacer una contratación bajo ese riesgo. ¿A qué fases pertenece ese riesgo? ¿Qué controles existentes deberíamos tener? ¿Qué acciones deberíamos tomar, llevar a cabo? ¿Cuáles son las áreas responsables y cuáles son los indicadores que nos van a permitir identificar que este riesgo no se va a hacer presente? Entonces, riesgos hay muchos, por eso digo que va a depender en parte de las características propias de la organización donde ustedes se desarrollan. Entonces, vamos a tomar uno como ejemplo. Descripción del cargo desactualizado. Queremos contratar a alguien, pero el cargo o el perfil que queremos contratar está desactualizado. ¿Qué puede pasar si yo continúo con ese proceso? Que tal vez voy a contratar a alguien en el perfil no adecuado. Tal vez una persona que tiene muchas capacidades, pero no es el perfil. Entonces eso me va a traer un riesgo, ¿verdad? Ahí está la principal causa del riesgo. Descripción del riesgo, se puede decir, la descripción del cargo actual no se compagina con las actividades, responsabilidades y exigencias del cargo. Cuando contratemos a esa persona y le comencemos a dar responsabilidades, nos vamos a dar cuenta que no puede con ellas. ¿Por qué? No porque no sea un buen trabajador, sino que no tiene el perfil. Nos equivocamos en la contratación. El riesgo es alto. Posibles consecuencias de contratar a alguien cuando el descriptor del cargo está desactualizado, el descriptor del puesto. Deficiencia en la ejecución de sus procesos, no lo va a ejecutar correctamente. Baja calidad de los productos y servicios, sus productos y servicios o su trabajo no va a tener calidad adecuada. Y va a incumplir los objetivos asignados. ¿Por qué? Porque no tiene las competencias, puesto que buscamos a alguien con un perfil distinto. Esto está en la fase previa a los subprocesos de reclutamiento, selección y contratación. Es decir, que antes de reclutar, seleccionar y contratar, una de las características principales para manejar los riesgos es identificar que el descriptor del puesto está actualizado. ¿Qué controles deberíamos tener? Bueno, seguimiento y revisión al indicador de cumplimiento verificando alcance de objetivo. Es decir, si nosotros estamos revisando si el descriptor del cargo está actualizado, si se está llevando a cabo la selección y el reclutamiento y la selección de acuerdo a esos datos, entonces lo más probable es que no haya problema, ¿verdad? ¿Qué acciones deberíamos realizar? Bueno, actualizar la información que alimenta el indicador, realizar seguimiento de los objetivos asignados y alcanzados y realizar seguimiento con clientes internos y externos sobre el desempeño de la persona. Área responsable, bueno, la gerencia de línea, que es el que lleva el proceso, y la gerencia de recursos humanos, que ya sabemos que es el socio, staff, asesor. Indicadores, número de cargos actualizados a la fecha, es decir, cuántas descripciones de cargo o descriptores de puesto yo tengo actualizado a la fecha. Ese es uno, vamos a analizar otro. Proceso de reclutamiento inadecuado.
¿Qué significa inadecuado? Para algunas empresas pueden ser diferentes cosas. Vamos a tomar este ejemplo. No se dispone de una política de reclutamiento que se oriente a identificar el talento humano idóneo que necesita la organización. O sea, yo hice un proceso de reclutamiento, inicié o tengo pensado iniciar un proceso de reclutamiento, pero no tengo, digamos, políticas, no tengo el descriptor del puesto actualizado, eh, no conozco otras exigencias que pueda requerir el que va a ocupar ese puesto. Entonces, el riesgo es, en este caso, es alto, ¿verdad? El riesgo, en este caso, es alto. Posibles consecuencias. Bueno, refuerzos del poder, del proceso que no garantiza resultados. Perdón, esfuerzos del proceso que no garantiza resultados adecuados. Es decir, por muy bien que yo trate de hacerlo, al no tener un proceso de reclutamiento adecuado no me va a dar los resultados que espero. 2. Inversión de tiempo y variables económicas que no garanticen el resultado adecuado. Puedo invertir tiempo, esfuerzo, dinero, presupuesto en muchas formas de proyectar o comunicar la vacante, pero no voy a dar con el resultado adecuado. No se dispone de información clara y precisa sobre el requerimiento demandado por la gerencia de línea. Eso es clave. Si yo necesito, si me piden que contrate a alguien, yo tengo que saber, primero con el descriptor del puesto y segundo con la visión o el enfoque que tiene el gerente de línea, ¿verdad? 4. Poca efectividad en el diseño del aviso de prensa para promocionar la vacante. Es decir, no fui lo suficientemente claro y preciso y estratégico con base al descriptor del puesto preparar el aviso de prensa, si es como un método externo, ¿verdad? Y 5, canales de reclutamiento deficiente o fuera de contexto. Es algo así como que yo coloque una vacante que busque una secretaria o a un coordinador de contabilidad en una revista especializada de tecnología. Entonces ahí, pues evidentemente el canal no es el más adecuado, ¿verdad? ¿En qué fase se encuentra esto? En la fase de reclutamiento. ¿Qué controles deberían existir? Bueno, revisión periódica de la política de reclutamiento de talento humano. Acuérdense que las políticas son aquellas directrices que nos permiten actuar ante determinadas situaciones. Y los procedimientos son los que indican cómo llevar a cabo la política. Perdón. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Bueno, fácil. Revisar periódicamente la política de reclutamiento, entrenar a los gerentes de línea en cuanto a la comprensión de la descripción del cargo o el descriptor del puesto, definir plantillas que sirvan de guía para elaborar los avisos de prensa y la divulgación de las vacantes, y disponer de medios alternos de reclutamiento, como por ejemplo escuelas de negocios, revistas especializadas, contactos, otros. Eso me va a ayudar a tener como más amplitud a la hora de buscar a un talento para cubrir una vacante. Área responsable, gerencia de recursos humanos. Indicadores, tiempo promedio de presentación de la búsqueda en los medios seleccionados y medio de publicación más efectivo. Es decir, nosotros debemos saber qué tipo de medios vamos a utilizar dependiendo de las características del perfil que estamos buscando. ¿Ok? Vamos con otro. Vamos con este. Proceso de selección inadecuado. Ya teníamos el de reclutamiento, ahora vamos con el de selección. El proceso de selección, descripción del riesgo, es un proceso de selección que no permite filtrar los participantes en el proceso de manera adecuada. Es decir, acuérdense que en selección lo primero que hacemos es tamizar para indicar o seleccionar cuáles se ajustan al perfil o tienen relación con el perfil y cuáles no. Segundo, nivel de criticidad podemos decir que es medio, ¿verdad? Posibles consecuencias, bueno, medio para alguna empresa, bajo para otra o alto para otra, ¿ok? Posibles consecuencias, no se filtra de manera idónea los postulantes o los postulados.
Posible selección inadecuada de personal. No se dispone de personal interno de recursos humanos que lleve a cabo las actividades de acuerdo al procedimiento y con valor agregado de su experiencia. Es decir, tamizar no es que este sí, este no, este sí, este no. Tamizar es, primero que nada, conocer el perfil, el descriptor del puesto, donde está el perfil de la persona, del puesto que estamos buscando. En segundo lugar, tener una amplitud en el aviso. Por eso utilizamos la técnica AIDA, ¿verdad? Para darle amplitud. Luego de eso, saber comprender al estar leyendo las características o información que se arroja en los currículos para determinar si X currículum perteneciente a una persona o no, lo puedo filtrar para que siga en el proceso o no siga. Por eso se requiere personal de recursos humanos que conozca de esto, ¿ok? ¿En qué fase está? En selección. ¿Qué controles existentes deberían existir? Bueno, igual, revisar las políticas de selección del talento humano y revisar los procedimientos que sustentan la política de selección del talento humano. Aquí lo que estamos diciendo, colegas, es que debe haber una persona o un grupo de personas que conozcan de esto y que tamicen o preseleccionen de acuerdo a una política. Por ejemplo, yo puedo tener una persona que no está directa o 100% relacionada al cargo, tiene alguna relación, no es total, pero tiene muchos años de experiencia. Eso me podría decir como política que lo puedo pasar a la siguiente fase. Puede ser otra política que diga, si no tiene ninguna relación con el puesto, entonces no lo procesamos. O sea, todo va a depender de las políticas. Acciones. Bueno, revisar periódicamente la política de selección de talento humano, estar al tanto de los cambios internos de la organización y externos referidos al entorno. Y tercero, conocer las normativas legales vigentes. Área responsable, gerencia de recursos humanos. Indicadores, número de procesos llevados a cabo de forma exitosa. Y otro indicador, número de subprocesos que no se ejecutaron de la forma adecuada. ¿Okay? Bien. Eh, Aquí van a seguir encontrando otros. Yo les voy a vamos a hablar de este, vamos a procesar este, porque la idea es que ustedes también puedan, como les decía en la clase, puedan eh, ir registrando o ir construyendo su, su matriz de riesgo de acuerdo a las características propias de su organización, ¿verdad? Ok, voy a dejarlo hasta acá para explicar estos dos que quedan. Bueno, entonces tenemos dos. El primero, no existe el mínimo de variables definidas políticas para los CV a fin de que entre en el proceso de selección. Es decir, ustedes saben que un currículum vitae es algo muy personal, a pesar de que hay diversas plantillas. Hay personas que piensan que colocando más información los van a tomar en cuenta. Hay otros que piensan que colocando la información básica es suficiente. Entonces aquí lo que debe haber es un intermedio, ¿verdad? A eso nos referimos con las políticas. Descripción de riesgo. La organización no ha definido las variables que permitan identificar si los CV cumplen con el mínimo de requerimiento para continuar en el proceso. Le voy a poner un ejemplo de esto. Si yo soy un profesional universitario, tengo una carrera X o tengo incluso un posgrado, una maestría, en mis datos de formación yo no debo colocar ni datos como yo me he encontrado, estudié en el preescolar tal, después en la escuela tal, después en el liceo tal. Si estamos hablando de un profesional universitario, no hace falta colocar nada de bachillerato para abajo porque se supone que ya lo tiene. Entonces coloco directamente mi carrera. Porque no se olviden, una cosa es la carrera y otra cosa es el oficio. O sea, yo, por ejemplo, tengo varias carreras, pero mi oficio ahorita es asesor y habilitador de soluciones en las áreas de capacitación. A cualquier nivel, maestría, doctorado, posgrado, diplomado, seminario, etc.
Entonces, hay personas que confunden esa parte. Entonces, nosotros como organización debemos tener claramente qué es lo que esperamos ver en un currículo. Entonces, eso tiene un nivel de criticidad alto. Posibles consecuencias, bueno, vamos a invertir tiempo, esfuerzo y recursos no capitalizados eh, en estar revisando esto, ¿verdad? Y el tiempo invertido en este proceso de selección se alargaría. Y además de eso, la inversión de tiempo no es productivo por el hecho de estar revisando un currículum que tiene muchísima información. ¿A qué fase pertenece? Al antes y el durante del proceso de reclutamiento, selección y contratación. ¿Qué control deberíamos tener? Revisión y seguimiento de las políticas de reclutamiento, selección y contratación que estén actualizadas. Es decir, que nosotros tengamos políticas para identificar o medir qué variables requiero yo en el currículo. Es decir, que yo voy a buscar, por ejemplo, el nombre, voy a colocar un contacto, puede ser correo o teléfono, voy a identificar la carrera, voy a identificar la experiencia laboral y posiblemente, si así lo exigimos, alguna referencia. Lo demás no hace falta. O sea, ustedes no tienen que colocar en dirección avenida, calle, no, San Salvador, si viven en San Salvador, si viven en Santa Ana, Santa Ana, si viven en San Miguel, San Miguel. Después que el proceso de selección esté avanzado, que le digan, bueno, sí, vamos a contratarlo, entonces yo puedo dar unos datos más detallados, ¿verdad? Se ha comprobado que cuando uno da contactos, por ejemplo, un teléfono de mi tía, teléfono de mi hermano, algunas veces se presta, evidentemente con no organizaciones, pero personas inescrupulosas, a estilos de chantaje. Entonces no es bueno estar pues dando más datos que no sea mi correo electrónico, porque a la hora de algo yo bloqueo a esa persona, ¿verdad? Si es el número telefónico, igual. No se recomienda dar número de directo de casa porque también genera riesgo, ¿ok? Eh, acciones. Recursos Humanos debe proponer una política asociada a este proceso, elevarla a la directiva para su aprobación y ejecución, con miras a disminuir los riesgos. Es decir, que esto debe estar sustentado en una política que aprueba la directiva. Responsable, recursos humanos. Indicadores, promedio de revisión y actualización de las políticas que tengan que ver con la información de los currículums que vamos a evaluar. Y finalmente, vamos a revisar entonces este último riesgo. Aquí tenemos personal de recursos humanos con poco conocimiento sobre técnicas de selección, entrevistas conductuales por competencias, assessment center, grafología. Es decir, yo creo que se los dije y si no se los dije se los voy a decir. Nosotros no podemos descargar en cualquier persona de recursos humanos una entrevista. Porque una entrevista tiene un nivel de complejidad, es estratégica y debo tener a la mano o debo tener disponible una persona, un grupo de personas que tengan la habilidad y la experiencia para identificar si el responsable, o mejor dicho, el candidato que tengo ahí enfrente, tiene características que lo perfilen como un candidato posible a contratar. Entonces, nombre de riesgo, ya lo dije, personal de recursos humanos con poco conocimiento sobre técnicas de selección. Descripción de riesgo, posibilidad de no identificar las brechas que presentan los aspirantes pudiendo aumentar el nivel de riesgo. Es decir, yo no sé si a ustedes les sucede que si alguna vez han estado en el su proceso de selección y están llevando a cabo una entrevista, hay personas que tienen la habilidad de ser muy amenos, muy joviales, de forma respetuosa, le gusta conversar. Entonces, si uno no tiene la capacidad de reconocer que eso es un acto protocolar, o sea, la entrevista no es así como que vamos a tomarnos un café en la esquina y vamos a hablar para ver si arreglamos el mundo, no, es un acto serio, es un acto protocolar, es un acto donde el anfitrión, que es en este caso el entrevistador, debe marcar la pauta con el entrevistado, que es el invitado, ¿verdad? Lo primero que debe hacer es presentarse. Segundo, darle las gracias por haber asistido. En tercer lugar, indicarle por qué se le está llamando.
Y en cuarto lugar, entonces hablarle en sentido general de lo que andamos buscando. Andamos buscando un profesional para trabajar en el área tal, en el cargo tal, y su perfil nos pareció interesante y queremos entonces iniciar este proceso de entrevista. Luego vienen las preguntas, pero para yo hacer las preguntas debo haber estudiado el descriptor del puesto y saber el nivel de criticidad o las características particulares que exige este puesto, porque acuérdense que esto me lo está pidiendo un gerente de línea, o sea, me está diciendo, yo soy tu cliente, solucioname o resuélveme este requerimiento. Entonces, si es una entrevista, pues digamos, inicial, una de las cosas que queremos validar es, primero que nada, el nombre, la formación académica, la experiencia, el lugar donde vive y sus aspiraciones salariales. Yo no tengo por qué decirle, mire, es que el puesto este tiene un presupuesto de $1000. No. Yo le voy a preguntar cuál es tu aspiración salarial de acuerdo a lo que ya te he explicado del cargo. Entonces, si está muy por encima, yo no tengo que decirle, no, mira, tú estás pidiendo 1500 y pagamos 1000. Yo lo que le puedo decir es, tu perfil me sigue pareciendo interesante, sin embargo, tú estás muy por encima de lo que podemos pagar y este puesto no acepta, o sea, no hay negociación, pues él tiene ya una tarifa, un monto asignado dentro de la estructura de costo presupuestaria. Así que, pues yo considero que no deberíamos continuar el proceso. No, pero yo puedo rebajar. No, pues le voy a decir algo. Si ya yo conozco cuánto está ganando en otro trabajo o cuánto ganó en su último trabajo, y él me dice, yo ganaba 1350 y yo aspiro a 1500. Fíjense que incluso 1350 es casi un veintitanto por ciento por encima de, no, sí, por encima de los $1000. Entonces yo no puedo invertir tiempo en una persona que no, que al final me va a decir, no, yo aspiro a 1500. E incluso si me dijera, bueno, está bien, acepto 1000, lo está haciendo por la necesidad de trabajar, pero esa persona va a seguir buscando trabajo y me va a dejar al poco tiempo. Entonces, por eso en la entrevista inicial consultamos sobre la aspiración salarial. Si hay una política que dice no hay problema, dígale cuánto pagamos, pues le decimos. Si la política dice no, no hay que decirle, solamente validar cuántos aspira, le podemos decir estás en el rango. Ahora que yo le diga, mira, yo aspiro 1100 y el puesto tengo un presupuesto de 1000, yo le digo, estás muy levemente por encima, muy poco. Sin embargo, no tenemos maniobrabilidad de ajustar aquí salario. Solo quiero comentarte si quieres continuar, porque ya tú sabes que si quedas seleccionado no te vamos a ofrecer más o sea, te vamos a ofrecer un poquito por debajo de eso. Igualmente conocer temas como por ejemplo las posturas. Cuando una persona está tratando de responder una pregunta y su mirada y sus ojos tiende a colocarlos hacia la izquierda, hacia arriba, es porque está buscando información dentro de mucha que tiene en su cabeza. O sea, que quiere decirnos la verdad, pero una verdad bien construida. Pero cuando baja la cabeza y la mirada la gira hacia la derecha, entonces eso significa que no me está diciendo toda la verdad. Si baja la mirada, o sea, me está viendo de frente y baja la mirada, es porque se siente intimidado. Entonces, esas posturas nosotros tenemos que aprender a leerlas, ¿ok? Como entrevistador. El nivel de riesgo es crítico, es crítico. Posibles consecuencias de no tener personal adecuado en este proceso de selección. Bueno, baja calidad en la preselección de aspirantes, aumentan los costos, tiempo de ejecución sin garantía de identificar el perfil idóneo. O sea, que hago un esfuerzo, pero no hay garantía de que ahí llegue el que realmente necesitamos. Y esto ocurre igual cuando presentamos el aviso de prensa. Es decir, el aviso de prensa debe ser lo suficientemente robusto y sólido, pero a la vez claro y sencillo, que le deje constancia a las personas que leen esto qué es lo que estamos buscando. ¿Okay? ¿En qué fase está durante el proceso de selección? ¿Qué control existente deberíamos tener? Validar previo al proceso de selección que el personal asignado posee las competencias para maximizar el proceso. O sea, ¿a quién le voy a dar la responsabilidad de entrevistar? ¿Okay?
¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? Identificar con detalle el nivel de brecha del personal adscrito a recursos humanos y a la unidad en referencia a las técnicas mencionadas. Es decir, tal vez tengo una persona que no tiene toda esa especialidad, pero necesito en algún momento formarlo. Entonces tal vez yo como gerente voy con esa persona, lo acompaño y ahí le estoy dando una especie de capacitación, que él vea cómo se maneja la entrevista, qué preguntas se hacen, etcétera. ¿Qué acciones? Perdón, área responsable, recursos humanos. Indicadores, número de profesionales del área de recursos humanos con competencias en procesos de selección avanzados. Esto está exactamente igual cuando hacemos un assessment center y yo coloco observadores. Entonces el observador debe ser una persona que sepa leer el cuerpo. Es decir, por ejemplo, si están haciendo la actividad en el assessment center y una persona bosteza, yo no puedo colocar tenía sueño, no, bostezó. Eh, Estaba una persona callada escuchando y yo dije, es una persona muy sumisa, no, yo no tengo para medir la sumisión. Entonces, durante cierto tiempo estuvo callado y se demostró que estaba escuchando porque luego hizo preguntas sobre los temas planteados. Entonces, porque un assessment es una especie, es una fase de la selección, ¿verdad? Una entrevista conductual es una fase en la selección. Entonces, todo esto es importante dejarlo claro para que entonces estos riesgos nosotros los podamos abordar desde otro punto de vista y subsanemos lo que hay que subsanar y nos den una cierta garantía de que el proceso se está llevando a cabo mitigando todos estos riesgos. La idea es que estos riesgos los podamos mitigar. Por ahí hay otro que les puedo decir, contratar bajo presión. O sea, cuando a mí me dice el presidente, tiene que ser para allá. Entonces, ¿qué pasa? Yo minimizo el número de currículum, yo minimizo el número de entrevistas, yo minimizo los procesos de selección y al que a mí me parece que es el mejorcito, lo contrato o le hago la oferta. Pero eso no es garantía de que es el idóneo, porque tal vez más adelante vamos a identificar brechas que no identificamos en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque me estaba presionando el presidente. Entonces hay muchos riesgos. Yo les invito ahora a ustedes que con esta matriz, que ya la tienen alojada por supuesto desde hace varios días en la plataforma, la vayan llenando de acuerdo a sus actividades en la organización o incluso algunos riesgos que yo no he colocado. Yo coloqué 12 riesgos, pueden haber muchos más, que pudiesen servirle a ustedes como herramienta para su área laboral. Bueno, colega, espero que con esto podamos haber subsanado el error que me surgió de que no se grabó la clase del sábado pasado de esto de la matriz de riesgo en la contratación del talento humano. Cualquier consulta o duda, ya saben que estoy a la orden. Les agradezco bastante, cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad. Gracias.